Hola compañeros, en este video hallaremos la derivada de la ecuación seno de x cuadrado y al cubo menos x al cubo más 3y a la 7 igual a 0 utilizando la derivación implícita. En este caso nos están pidiendo que calculemos de y de x, es decir, la derivada de y respecto a x, pero también podría ser de x de y, es decir, la derivada de x respecto a y, pero no es el caso. Recordemos entonces que todo aquello que tenga x se deriva de manera tradicional, como ya sabemos derivar. Todo lo que tenga y se deriva también de manera tradicional, como se derivan las x, pero aparte de eso, le debemos agregar de y de x o y', porque recordemos que cuando hablamos de derivada implícita, realmente lo que estamos haciendo en el fondo es una regla de la cadena, es decir, sería la derivada de la expresión multiplicado por la derivada interna, la derivada de x o y'. Entonces vamos a empezar. La derivada del seno es coseno de x cuadrado y al cubo, pero aquí podemos notar que tendríamos que multiplicar por la derivada interna, es decir, la derivada interna de x cuadrado y al cubo menos la derivada de x al cubo sería 3x al cuadrado más la derivada de 3y a la 7 sería 21y a la 6 igual a la derivada de 0 que es 0. Ahora, entonces vamos a pasar a hallar la derivada de este factor. Aquí debemos tener en cuenta algo nuevo, y es que x cuadrado depende de x y y a su vez también depende de x. Por lo tanto, lo que tenemos en esta derivada es la derivada de un producto. Entonces nos va a quedar coseno de x cuadrado y al cubo multiplicado por la derivada interna. Y como es la derivada de un producto, entonces nos va a quedar el primero derivado, 2x, por el segundo sin derivar, y al cubo, más el primero sin derivar, x cuadrado, por la derivada del segundo sería 3y cuadrado. Pero como estamos derivando respecto a x, entonces acompañamos del factor de y de x, al factor pues hablamos de este término, ¿no? Multiplicado por de y de x. Lo mismo ocurriría en el último término del paso anterior. Como estábamos derivando respecto a y, respecto a x, una expresión que tenía la y, entonces quedó, bajamos el 7 por 3, 21, y a la 6 de y de x. Entonces, los últimos dos términos ya estaban derivados, esto no tenemos que volverlos a derivar, estos ya están listos. Y acá cerramos este paréntesis que era el producto. Ya terminamos entonces nuestro primer paso que era derivar en ambos lados respecto a x. Ahora, lo que sigue es agrupar todos los términos en los que aparezca de y de x en el lado izquierdo. Pero entonces, antes de eso, debemos aplicar la ley distributiva para poder agrupar lo que tenga de y de x. Entonces, nos va a quedar 2x y al cubo multiplicado por coseno de x cuadrado y al cubo más 3x cuadrado y cuadrado coseno de x cuadrado y al cubo de y de x menos 3x cuadrado más 21y a la 6 de y de x igual a 0. En este paso, todo lo que hicimos fue, repetimos, aplicar la propiedad distributiva. Este coseno de x cuadrado y al cubo debía multiplicar a estos dos términos. Ahora, entonces continuamos. Los términos que tienen de y de x serían el segundo término
y el cuarto término. Entonces, estos dos términos se deben quedar al lado izquierdo de la igualdad. Aquí los tenemos. El primer término que debe quedar y el segundo término que deben quedar al lado izquierdo. Todo lo demás debe pasar al lado derecho. De esta manera, entonces diríamos que este término 2xy al cubo coseno de x cuadrado y al cubo está sumando, debe pasar a restar al lado derecho. Quedaría negativo. Y el otro término era el 3x cuadrado, que era negativo, pasará al otro lado positivo. En el lado izquierdo, ahora sacamos como factor común de y de x. Ese es nuestro tercer paso. Entonces quedaría de y de x es factor común de 3x cuadrado y cuadrado coseno de x cuadrado y al cubo más 21y a la 6. Entonces de una vez lo factorizamos y esto debe ser igual. El término de la derecha no ha cambiado, aquí no vamos a realizar ninguna modificación en este paso. Por último, entonces nos va a quedar que de y de x será igual a, en el numerador quedará lo que teníamos en el lado derecho y en el denominador nos va a quedar el factor que multiplicaba al de y de x, porque esta cantidad está multiplicando, entonces pasa al lado derecho a dividir. Entonces nos va a quedar de esta forma. Aquí ya no es necesario escribir el paréntesis. Y eso es todo. Espero que haya quedado claro cómo hallar la derivada implícita de una ecuación cuando al interior de esta se debe aplicar regla de la cadena, reglas del producto.